El análisis de objetos tecnológicos, una forma de aprender a conocer nuestro entorno artificial. Cuando queremos conocer las características de un nuevo producto tecnológico, como por ejemplo un par de zapatillas o un dispositivo electrónico que nos interesa, nos planteamos diversos interrogantes. ¿De qué color son? ¿Qué aspecto tienen? ¿Qué ventajas o beneficios me ofrecen? ¿Para qué sirven? ¿De qué material están hechos? Y con estas preguntas, a priori lo que estamos haciendo es analizando un producto. El análisis de un producto tecnológico es un procedimiento que hace posible un conocimiento exhaustivo de un producto tecnológico, sea un bien, un proceso o un servicio. Este conocimiento es necesario, pues nos permite interactuar con ellos frente a los problemas que plantean su uso. Cuando hablamos de análisis de producto, nos preguntamos por qué, cómo, para qué. El objetivo primordial de cualquier análisis, en cualquier ámbito que se lo realice, es conocer y comprender profundamente acerca de algo. Un análisis de producto es un procedimiento de aproximación a los productos tecnológicos y una fuente de conocimiento que nos ayuda a conocerlos y a entender mejor nuestro entorno artificial con el que a diario interactuamos. Al momento de realizar un análisis es importante obtener fuentes de información. ¿De dónde podemos buscar información para realizar un análisis? Principalmente del producto mismo, ya que sobre él vamos a realizar todos los análisis pertinentes. Otra fuente de información valiosa constituyen sus diseñadores, sus fabricantes, sus creadores. También podemos obtener información de técnicos o de personas especialistas en estos productos en un modelo determinado. Y por supuesto en textos especializados, ya sean estos libros, revistas, catálogos, en donde podemos encontrar aspectos relacionados al producto que estamos analizando. ¿Qué aspectos es necesario tener en cuenta cuando voy a analizar un objeto tecnológico? Cuando estamos realizando un análisis de objetos tangibles, este análisis de productos también se lo llama lectura de objetos. Y esto se debe a que el objeto en sí es contenedor, portador de información muy valiosa que nosotros debemos interpretar, que nosotros debemos poder leer. Y para esto vamos a utilizar preguntas: ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿De qué materiales está hecho? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuáles son sus elementos o sus partes? ¿Qué costo tiene? ¿Cuál fue su origen? ¿Para qué lo usamos? No es lo mismo analizar un postre de dulce de leche, una computadora, un establecimiento educativo, un perfume o una estación de servicios. Es lógico que cada producto tecnológico tendrá sus particularidades que van a influir en la tarea del análisis. Sin embargo, hay aspectos comunes que podemos examinar en los objetos tecnológicos. Y los vemos en esta imagen, en donde podemos analizar aspectos que tienen que ver con lo funcional, donde estudiaremos cuál es la función que tiene, para qué sirve, un aspecto estructural, que nos va a dar información acerca de sus partes, cómo están relacionadas, un aspecto de funcionamiento, que nos va a indicar cómo usarlo, cómo manipularlo, porque en realidad vamos a estudiar cómo funciona ese objeto. Vamos a hacer un análisis tecnológico descubriendo cuáles son sus materiales constitutivos, cuál fue su proceso de fabricación, un análisis económico que nos va a dar pautas acerca del valor de este objeto. También vamos a estudiar comparativamente cuál es la diferencia o la semejanza con otros similares,
un aspecto relacional que nos va a dar pautas o indicios de cómo es su relación con su entorno o en su contexto. Y también vamos a hacer un estudio de su origen y de su evolución histórica. Análisis morfológico. Si prestamos atención a nuestro proceso de percepción, nos vamos a dar cuenta que el primer aspecto que llama nuestra atención es su forma. ¿Qué partes tiene? ¿Cuál es su perfil? Su volumetría, su textura, en general su aspecto exterior. El análisis morfológico, por esto, estará centrado en la forma del producto. Y lo que tenemos que tratar de hacer es identificar esta forma y describirla de manera clara, planteando características como color, brillo, textura. Y es fundamental incluir una representación gráfica del objeto. Análisis estructural. Prestando atención al analizar la forma, necesariamente hemos advertido las partes que lo conforman. En el análisis estructural nos va a interesar observar los componentes de ese producto tecnológico para ir comprendiendo cómo están distribuidos y cómo se relacionan. Lo que vamos a atender en un análisis estructural es precisamente qué elementos o partes lo conforman, atender a las relaciones, es decir, a las interconexiones y a la manera en que estas conexiones ayudan a la finalidad para la cual ese objeto fue construido. Análisis funcional. Al momento de haber realizado el análisis estructural, habiendo observado e identificado partes que lo componen, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿qué función cumple cada una de ellas? ¿En qué modo cada una de estas partes contribuye al funcionamiento del producto? Cuando analizamos funcionalmente un objeto, lo que tratamos de descubrir es para qué sirve, cuál es la razón por la cual fue inventado. Llamamos función a la manera en que un objeto cumple el propósito para el cual fue concebido y construido. Es decir, cuál es la finalidad que tiene ese objeto. Análisis de funcionamiento. Luego de haber analizado cuál es la función, cuál es la finalidad, cuál es el propósito de ese objeto, nuestra siguiente pregunta sería ¿y cómo logramos que ese objeto funcione? ¿Cómo funciona? Al analizar este ítem, lo que tratamos de identificar es, por ejemplo, qué tipo de energía requiere para su funcionamiento, cuáles son los principios para operarlo, qué consumo requiere su operación, su costo operativo, su rendimiento. Análisis tecnológico. Y ahora vamos a poner atención en las técnicas y los materiales, ya que el análisis tecnológico centra su atención en las ramas de la tecnología que tienen que ver con la concepción y fabricación de un producto. De esta manera estamos considerando qué materiales han intervenido en su fabricación, cómo han sido transformados estos materiales, qué herramientas se utilizó, qué acciones se practicaron, qué procedimientos para lograr el producto finalmente. Análisis económico. Si estamos analizando materiales e insumos que se han requerido para fabricarlo, qué herramientas, qué maquinarias, qué mano de obra especializada, indudablemente no podemos dejar de estudiar su valor económico. Los costos, ya sea de producción, de materia prima, de transporte, de mano de obra, de comercialización, indudablemente van a influir en el valor que tenga ese objeto tecnológico.
También otro factor determinante al momento de analizar económicamente un producto es establecer la duración del mismo, el valor social que tiene, la posibilidad de ser vendido en el mercado, la relación que hay entre el costo y el beneficio. ¿Se justifica comprar el más caro? ¿Por qué razón diferentes marcas sobre un mismo producto tienen mucha diferencia en precios? Análisis comparativo. El conocimiento tecnológico y los productos que de él se derivan se desarrollan a partir de procesos de diversa complejidad, en lo que mismas demandas tienen distintas maneras de ser resueltas o satisfechas. Cuando hablamos de análisis comparativo, lo que estamos haciendo es tratando de establecer diferencias y similitudes de un producto dado en relación a otros productos semejantes. Es por ello que podemos hablar de similitudes o diferencias en lo formal, en lo funcional, en lo constructivo, en lo económico, lo que va a generar diferentes tipologías o clasificaciones de productos. Análisis relacional. Los productos tecnológicos interactúan con su entorno, algunas veces complementándose y en otras produciendo efectos o consecuencias que pueden ser positivas o negativas. La manera en que un objeto tecnológico se integra en su entorno, en su contexto, es lo que vamos a analizar al momento de ver cómo se relaciona, qué significado tiene en su entorno. Análisis histórico. ¿Cómo surgió un producto tecnológico? ¿Cuál fue su origen? Los productos tecnológicos, al igual que las personas, también tienen su historia. El análisis histórico se dedica a la búsqueda de antecedentes, a la reconstrucción de los orígenes del producto, a ver cómo ha sido su cambio o su evolución a través del tiempo, cómo fueron los productos anteriores a los que estamos analizando, por qué se transformaron, cuáles fueron las necesidades, las demandas, las oportunidades que permitieron que un objeto tecnológico se fuera modificando a lo largo del tiempo. Como vimos, hay muchos aspectos que podemos analizar o que debemos analizar de un producto tecnológico cuando queremos conocerlo de manera profunda o exhaustiva. Reafirmamos la idea que un análisis de objeto indudablemente nos da información valiosa, sobre todo para entender nuestro entorno tecnológico y poder actuar con él de manera responsable, al tiempo que aprovechamos al máximo las posibilidades del mismo.